Un cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y la prueba de que cuando hablamos del ayuno eucarístico, pues el sentido de esa norma de la Iglesia, pues es el sentido pues de una preparación espiritual para recibir a Jesucristo, que lo importante de esa norma es eso, y el sentido y el espíritu de la norma es ese, ¿no? La mayor prueba es que la misma normativa de la Iglesia, que no pretende una pura materialidad, ¿no? en ese precepto del ayuno eucarístico, su objetivo no es únicamente pues la materialidad del precepto, sino guardar el espíritu de lo que es prepararnos a la Eucaristía. La prueba de que esto es así, de que la Iglesia pone una norma para guardar un espíritu y no por la mera norma, la prueba, digo, pues es que el mismo punto del derecho canónico hace matizaciones, como que diciendo que el agua no rompe el ayuno, las medicinas tampoco no rompen el ayuno, que dice también las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en esa hora inmediatamente anterior. Fijaros que dice las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan, incluso dice eso, incluso quienes las cuidan, por no haberle dejado a una persona sola acompañándole en la merienda antes de haberle acompañado. Fijaros que dice esto el código, ¿Qué quiere decir todo eso? Pues quiere decir que evidentemente aquí sobre todo queremos priorizar y cuidar el sentido espiritual. Me estoy acordando de una anécdota que cuenta, creo que es Casiano, pues un santo padre de los primeros siglos. Y cuenta en la anécdota de que había un monje que todos los días, después de comer, daba una amplia vuelta por todos los lindes del monasterio. Y que cuando llegaba pues, a un lugar ya lejano, allí donde terminaban los lindes de los terrenos del monasterio, allá había una fuente de agua cristalina. Y claro, pues lógicamente él allí, después del paseo que se había pegado, después de la comida, pues le apetecía pegar un trago de agua fresca, ¿no? Pero él se lo ofrecía al Señor, le ofrecía el sacrificio de renunciar a ese trago de agua fresca. Allí él rezaba una oración y diariamente él ofrecía ese sacrificio. Y él veía siempre que al rezar esa oración brillaba una estrella y él pensaba que era como un signo de la complacencia de Dios por aquella renuncia que había hecho. Y todos los días se repetía, ¿no? Pues ese paseo, ese renunciar a beber de aquel agua fresca y bueno, y esa especie de estrella que brillaba en el cielo como signo de complacencia. Y ocurrió un día que ingresó en el monasterio pues un aspirante a novicio. Y entonces el prior le encomendó que para enseñarle lo que era el monasterio, después de comer, después de la comida, le acompañase él a dar aquella vuelta que le acostumbraba a dar, le acompañase por todos los terrenos del monasterio. Aquel día fue acompañado con el joven, le explicaba algunas cosas por el camino, y al llegar a la parte final, cuando se encontraron con aquella fuente, el monje dudó en qué hacer aquel día. Miró al joven, miró la fuente y pensó que aquel día debía de beber. Se acercó el monje, bebió del agua, después también se acercó aquel joven y volvió a beber. Pronunciaron los dos una oración y cuenta Casiano que aquel monje aquel día, al mirar al firmamento, vio cómo brillaban no una sino dos estrellas, porque la complacencia de Dios había sido especial, todavía más grande, por el hecho de que aquel día hubiese renunciado a aquel gesto de ayuno para haberle ayudado y no haberle acomplejado y no haberle humillado a aquel novicio o aquel aspirante a novicio. Bueno, esta anécdota, ¿no?, que cuentan los padres del desierto, bien se puede aplicar aquí, a esto que dice, a esta especie de matices que hace la norma de la Iglesia. Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, incluso quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior.
Es decir, que está claro que a nosotros no nos importa meramente la materialidad de la norma, nos importa el espíritu que guarda el valor tan grande que quiere preservar dentro de ello. Y dicho esto, yo creo que lo importante es que nosotros caigamos en cuenta de que pecamos hoy en día, ¿no? Hablando en términos genéricos, que como siempre, como a veces he dicho, cuando uno habla en una radio, pues hombre, habrá situaciones muy diversas entre las personas que lo escuchan, pero especialmente tenemos que dirigir una palabra a lo que puede ser la actitud más genérica del momento cultural en el que vivimos. Luego los directores espirituales, la dirección espiritual ya se está refiriendo a una persona en concreto, a su caso concreto y determinado, y sabrá darle pues consejos más adecuados a su situación y a su carácter personal. Pero que está claro que hoy en día, hablando en términos genéricos, pues tenemos una forma de acercarnos a las cosas divinas sin suficiente conciencia del don de Dios, con una falta de predisposición muy grande, pretendiendo tener al mismo tiempo todo lo humano y lo divino, pretendiendo servir a dos señores, como dice el Evangelio. No podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. No puedes tener los sentidos corporales perfectamente satisfechos y al mismo tiempo los espirituales. Pues no es posible, o sea, no es posible. Hoy en día uno se percata, y además es que no es únicamente la materialidad. Por ejemplo, a veces, porque como os he dicho alguna vez, es que desde el altar se ven muchas cosas, ¿no? Entonces ve uno que está una persona asistiendo a la Eucaristía masticando chicle, por ejemplo. Y dice uno, bueno, pues no sé si es muy normal, ¿no? Que uno tenga esa especie de, bueno, según escucho la Eucaristía, ahí estoy masticando chicle, dale que te pego. Por otra parte, bueno, pues tampoco eso, uno diría, si vamos a la materialidad de la norma, el masticar chicle no rompe el ayuno, ¿no? Pero es que no es cuestión de la materialidad de la norma, es que hay que ver su espíritu. Y en su espíritu dice uno, no, pues nos falta conciencia del don sagrado que vamos a recibir, nos falta conciencia de que todos los signos que hagamos pues para disponernos a recibir al Rey de Reyes pues son pocos, nos vamos a quedar cortos de todas. O sea que este es el sentido de que tengamos una preparación previa para gozar del momento del encuentro con Jesucristo, para gozarlo, para entender que suelen ser mucho más tristes las personas que no hacen penitencia y no hacen ayuno. El que está harto de todo, el que está plenamente satisfecho de todas las cosas, tiende a tener un talante espiritual triste. ¿Por qué? Porque no goza de la novedad, porque el que está continuamente satisfecho de todo, satisfecho me refiero en el sentido de atiborrado de todo, ese no se goza con nada. Sin embargo, el que sí que está acostumbrado a renunciar, sí que está acostumbrado a ayunar corporalmente de muchas cosas, cuando se le entrega algo novedoso lo goza. Eso es como el niño, vamos a ver, como el niño que está harto de juguetes. El niño que está harto de juguetes, le das un juguete más y su capacidad de gozar con él, pues es que es mínima, porque es que está harto. Sin embargo, cuando a un niño, pues sí, se le ha dado un juguete, pero no de una manera abusiva, etcétera, pues tiene una capacidad muy superior de gozar con él. Bueno, pues eso es lo que hay que preservar en nosotros. Esa es la pedagogía que la Iglesia nos quiere también conducir en la liturgia. Ser austero, tener un sentido penitencial, etcétera, nos dispone mucho mejor para recibir y gozar los dones de Dios. La falta de austeridad, el materialismo de vida, pues la comodidad por criterio en nuestra vida no ayuda en nada a caer en cuenta pues de los dones de Dios que vamos a recibir. No ayuda en nada. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.